El Renacimiento es un movimiento cultural que se produjo en Europa. Italia fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento. Surge a partir de los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. Los principales artistas fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Durante el Renacimiento, grandes inventos cambiaron el rumbo de la historia. Tal es el caso de la imprenta. Con esta invención, tanto la literatura como el conocimiento tuvo una enorme expansión hasta nuestra época. La brújula fue otro gran invento del Renacimiento. Con este, las embarcaciones y navegantes pudieron orientarse para llegar a encontrar el Nuevo Mundo. Durante esta época, Galileo Galilei inventó el telescopio, que ha sido parte de gran ayuda para el conocimiento de una nueva ciencia que es la astronomía, que durante nuestra época ha sido gran avance científico para muchos conocimientos nuevos. El manierismo es un estilo artístico que predominó en Italia desde el final del Renacimiento, desde 1530 hasta los comienzos del periodo barroco, aproximadamente en el año 1600. Se trataba de una reacción anticlásica que cuestionaba la validez del ideal de la belleza defendido en el Alto Renacimiento. Parmigianino fue un pintor italiano, uno de los máximos exponentes del manierismo. Entre sus obras está La Madonna de cuello largo. Es óleo sobre tabla y fue hecha entre 1535 y 1540. Otros grandes artistas fueron Tiziano y Tintoretto. La peste en Europa, el saqueo de Roma y la muerte de Rafael fueron sucesos importantes durante esta época. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en numerosos campos artísticos, tanto literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias. Entre los grandes artistas del barroco está Diego Velázquez, que fue un pintor considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española. Otro gran artista fue Borromini, nacido en Suiza, que fue arquitecto y escultor. También el italiano Bernini, entre sus trabajos, fue una restauración en la Plaza de San Pedro. Estos artistas fueron de los más importantes del barroco. Shakespeare escribe Hamlet. También se escribe la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Y Portugal se hace independiente en 1640. El rococó fue un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolla de forma progresiva entre los años 1730 y 1760. Se caracteriza por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las figuras inspiradas en la naturaleza, la mitología y la belleza de los cuerpos desnudos. El pintor francés Antoine Watteau fue uno de los principales pintores de la época. Entre sus obras destacan La canción de amor y El indiferente de 1717. Un gran exponente de la arquitectura francesa fue Robert de Cotte. Diseñó y restauró hoteles, fuentes, castillos y decoró plazas alrededor de Europa. Entre los compositores del rococó se encuentra el alemán Emanuel Bach. Es considerado uno de los fundadores del estilo clásico. Damos paso ahora al clasicismo. El clasicismo llegó a ser la tendencia dominante en las artes y el pensamiento occidentales durante buena parte de los siglos XVIII y XIX. La música es característica de esta época y Mozart fue uno de los mayores exponentes. Haydn también es representativo de la época. Del clasicismo, uno de los más conocidos es Beethoven.
El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo. Grandes compositores del romanticismo fueron Chopin, Verdi y Tchaikovsky. Después del romanticismo surge el realismo, que es una corriente artística que supuso una ruptura con el romanticismo. Esta tuvo lugar a finales del siglo XIX. Entre los artistas destacados eran Gustave Courbet, Charles Dickens y Francisco Goya.